Si nosotros nos metemos al contexto de este pasaje en donde Jesús le explicaba, ¿a quién le explicaba Jesús todo esto? ¿A quién le explicaba? El versículo 25 lo dice. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, ¿verdad? Un intérprete de la ley, un estudioso de la palabra de Dios, un estudioso de la ley. Estudiaban los fariseos, estudiaban los sacerdotes, todos ellos eran estudiosos de la ley y era, se supone, la gente más preparada del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero sucedió que en ese tiempo los samaritanos eran odiados, ¿verdad?, por los judíos. O sea, si ustedes analizan lo que es el pueblo de Israel después de David y después de Salomón, el pueblo de Israel se divide, se pelean. Entonces, una parte del pueblo de Israel se va con Judá. Judá se separa, Judá, Efraín y muchos de las otras 10 tribus se unen a Judá y el resto se queda con Israel. La capital de Israel es Samaria, la capital de Judá es Jerusalén. Pero hubo tal pleito que llegaron a la guerra muchas veces. Se peleaban entre ellos, se mataban entre ellos y se llegaron a agarrar un odio. Pero después de Salomón, el siguiente rey implementó en el pueblo de Israel otros dioses, los Baales, la diosa de las estrellas, muchos dioses, que entonces Samaria se desvió. Después de Salomón, Samaria se desvió tras otros dioses. Han escuchado a Jezabel, ¿verdad? Jezabel era la esposa de Acab, que era rey de Israel, de Samaria, en Samaria, ¿verdad? Y escuchamos cuántos reyes en Samaria hicieron atrocidades matando a los profetas de Dios. Y el pueblo judío se mantuvo del lado de Dios, pero también cometiendo muchos errores, muchos se apartaban de Dios, iban tras otros dioses, pero todavía el rey reaccionaba y se arrepentían, y así estuvo el pueblo de Judá. Pero el pueblo de Judá se sentían los santos, ¿verdad? Eran el pueblo de Dios. Samaria eran los odiados, no se llevaban, estaban peleados. Entonces los samaritanos eran odiados. Si se acuerdan, cuando Jesús llega al pozo, una samaritana estaba sacando agua y dice: ¿cómo tú, siendo judío, le hablas a una mujer, en primer lugar, y en segundo lugar, samaritana, ¿verdad? Los judíos no nos hablan, los judíos nos tienen como impuros, los judíos nos tienen como infieles a Dios, ¿verdad? Y los judíos se creían fieles a Dios, aunque sabemos que dice la Biblia que Dios estaba muy enojado con Judá. Si ustedes leen los profetas, Dios está enojado con Israel porque se apartó, pero está más enojado con Judá porque se supone que eran los que se mantenían fieles, pero dentro de su corazón estaban muy apartados de él. Entonces, ese era el pleito. Y Jesús, cuando él le cuenta esta historia, pone a 3 personas, ¿verdad? Un sacerdote, un levita. Los levitas se fueron con Judá. Los levitas se quedaron con Judá. Entonces habló de 2 judíos. Un sacerdote, se supone el santo de Israel, ¿verdad? El santo de Judá, los santos, los más fieles a Dios. Un sacerdote, un levita, de la tribu de Leví, de los sacerdotes escogidos de Dios. Y un samaritano, ¿verdad? Porque el intérprete de la ley, si leemos, es judío, ¿verdad? Y además, ¿en dónde asaltaron a esta persona? ¿En dónde la asaltaron? En el camino que va de Jerusalén a Jericó, ¿ok? Es Judá.
Entonces por ahí pasaban los sacerdotes, por ahí pasaban los levitas, pero un samaritano, viajero, de casualidad estaba pasando por allá. Entonces los ladrones, ¿a quién asaltaron? Se supone que a un judío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban en ese camino entre Jerusalén y Jericó. Y con este contexto, el intérprete de la ley, judío, dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa es una pregunta que nos hacemos muchos hoy. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Soy salvo? ¿Por venir a la iglesia cristiana soy salvo? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Tú, intérprete de la ley, me estás preguntando ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Ok, ahora yo te pregunto, ¿qué está escrito en la ley? Y el intérprete de la ley resume toda la escritura en un mandamiento o dos mandamientos. Amarás a tu Dios, amarás a tu Padre, tu Dios, por sobre todas las cosas, con todo tu espíritu, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice la ley? Ama a tu Dios y a tu prójimo. Entonces Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien has respondido. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ama a tu Dios y a tu prójimo. Y con eso basta. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo, y ahí está resumida toda la ley y los profetas. ¿Se acuerdan que lo estudiamos hace unas semanas? Ahí está toda la ley y los profetas. ¿Quieres ser salvo? Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Habemos muchos cristianos que amamos a Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántos amamos a nuestro prójimo? Qué difícil es amar a nuestro prójimo. Y Santiago, en la carta de Santiago, dice: ¿cómo tú dices que amas a Dios y menosprecias a tu hermano? Hipócrita, no puedes menospreciar a tu hermano y amar a Dios, no se puede, porque tu hermano es una creación de Dios. Y si amas a Dios y Él te da un mandamiento que ames a tu hermano y desobedeces a Dios menospreciando a tu hermano, no amas a Dios. Por eso dice mentiroso, dice Santiago. No podemos amar a Dios y menospreciar a nuestro hermano. La palabra es aborrecer, pero la traducción es menospreciar. Entonces no podemos, ¿verdad? No podemos. Y aquí Jesús ya le cuenta la historia, ¿verdad? Ya sabemos, le dice: pasó un sacerdote, lo vio y pasó de largo. Lo vio un levita y pasó de largo. Pero había un samaritano que fue, dice la palabra, dice, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Le curó, lo vendó, pagó su hospedaje, pagó su alimentación. Y entonces Jesús Jesús le dijo, le preguntó: entonces, ¿quién es el prójimo de la persona que está herida? Pues el que tuvo misericordia de él, contestó el intérprete de la ley, el que tuvo misericordia de él. Entonces le dijo Jesús: ve y haz tú lo mismo. Aquí le responde Jesús a su primer pregunta. En el versículo 25 dice: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y al final Jesús le responde: ve tú y haz lo mismo que hizo este samaritano con esta persona. Ve tú y haz lo mismo. Y muchas veces hay heridos a nuestro alrededor. Y como el sacerdote y como el levita, lo vemos y pasamos de largo. Muchas veces es tu vecino el que está herido, no necesariamente físicamente, pero herido del alma, atravesando un divorcio, atravesando un pleito familiar, la pérdida de un ser querido. A lo mejor tu compañero en el trabajo está herido y tú pasas, lo ves y sigues de largo, como el sacerdote y el levita, ¿verdad?
No, yo soy cristiano, santo. Y muchas veces no hacemos lo que nos pide Jesús. A veces vivimos nuestra vida sin mirar a nuestro alrededor. Resulta que un día llegamos a los pies de Cristo, recibimos a Cristo y nuestra vida empezó a sanar. Y los vacíos de nuestra vida empezaron a llenarse con Dios y empezamos a caminar en obediencia y queremos superarnos y queremos prosperar, queremos que nuestra vida dé fruto, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? En esto glorificarán al Padre, en que llevéis mucho fruto. Y estamos enfocados en llevar fruto y queremos crecer en la palabra y queremos meternos a la escuela de discípulos y avanzar. Y estamos tan pendientes de nosotros mismos. En otras palabras, estamos tan ensimismados que no volteamos a ver a los heridos allá afuera, a los heridos del camino, ¿verdad? Incluso aquí en la iglesia hay heridos que pasamos por ahí, los vemos y seguimos de largo. Cuando alguien necesita ayuda y hacemos caso omiso, estamos haciendo eso. Cuando alguien necesita una palabra, cuando alguien necesita urgentemente ser rescatado del hoyo en donde está, nosotros hacemos caso omiso. ¿Por qué? No es conscientemente maldad, ¿verdad? Pero muchas veces no volteamos a ver a los demás. No necesariamente es maldad que tengamos para no ayudar a los demás. Simplemente estamos tan enfocados en nosotros mismos, en nuestros propios problemas, que nos hace falta levantar la mirada para ver a los demás. Y pues parte de las promesas de Dios y de las bendiciones de Dios es que tu vida tiene que ser sanada. Y cuando tu vida es sanada, entonces tú puedes ayudar a los demás. Y esa es la importancia y la responsabilidad de cada uno de nosotros de vivir la palabra de Dios para ser sanados. ¿Ok? Entonces, el intérprete de la ley le dice, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Cómo debo vivir mi vida? Nosotros podríamos preguntarnos, podríamos estarle preguntando a Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo vivir mi vida? ¿Mi vida es agradable a ti, Señor? Puedes hacerle tú preguntas, posiblemente te las has hecho. Y no te lo estoy diciendo porque me lo han contado, porque yo me hago esas preguntas. Señor, ¿mi vida es agradable a ti? Señor, ¿soy salvo? A veces me pregunto, porque yo quiero estar seguro y quiero que no me pase lo que le pasó al sacerdote y al levita, que perdieron esa misericordia. Yo no quiero que me pase. Por eso está la humildad y por eso está la relación personal con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te recuerda cuando te estás desviando del camino. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Ama a tu prójimo. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Si lo estás practicando, ahí está la vida eterna. Si estás practicando esto, ama a tu Dios y ama a tu prójimo, estás alcanzando la vida eterna. Si amas a Dios y amas a tu prójimo, estás viviendo el cielo aquí en la tierra, en una relación con el Espíritu Santo. Pero, ¿cuántos lo estamos haciendo? Muchas veces tenemos tantos problemas que no volteamos y creemos que estamos amando a Dios menospreciando a nuestro hermano. No quiere decir que lo odies, ¿verdad? Quiere decir que no le das el aprecio correcto. Menospreciar a tu hermano es no amar a tu hermano. ¿Ok? Entonces nosotros vemos aquí, por un lado nuestra vida, por un lado cada uno de nosotros está construyendo su vida. Que vimos la semana pasada, dice Jesús del Sermón del Monte: todo aquel que escucha esta palabra y la hace, lo compararé a un hombre que construyó sobre la roca, ¿verdad? Y el que oye esas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre que construyó sobre la arena. Y había una pregunta en la célula, había una pregunta que decía: ¿a qué se refiere Jesús con construir sobre la roca? ¿Sí fueron a su célula? ¿Quién no fue a su célula para que lo reportemos?
Es que los veo muy serios, tengo que decir algún chistecillo. Bueno, entonces el tema decía que lo que Jesús se estaba refiriendo de construir sobre la roca era nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo edificamos nuestra vida? Sobre la palabra de Dios, a eso se refiere Jesús cuando decía construir sobre la roca. ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida? Aunque vayamos a la iglesia, estamos basando nuestra vida en las filosofías del mundo, en los estándares del mundo, en el relativismo del mundo, estamos entonces construyendo sobre la arena. Pero Jesús se refería a la edificación de nuestra vida. Si estamos basados en la palabra de Dios y en tu trabajo aplicas la palabra de Dios y eres íntegro y aplicas los mandamientos en tu trabajo y no defraudas a tu cliente, sino ayudas, sino todo eso, entonces estás construyendo sobre la palabra de Dios, estás edificando tu vida sobre la palabra de Dios. Pero ¿qué hay de los demás? Por un lado está tu vida y por el otro lado está tu prójimo. Es aquí donde entra la pregunta que hace este intérprete de la ley. ¿Qué haré? ¿Cómo debo vivir para heredar la vida eterna? ¿Cómo debemos vivir cada uno de nosotros? Sí, tu vida es importante. Tú debes ser salvo. Pero Dios salva tu vida para que hagamos lo mismo con otros. De veras, por mucho que busquemos las profundidades de la palabra de Dios y nos metamos a estudiar el hebreo y que querramos descubrir los secretos ocultos de la palabra de Dios, todo termina en que Dios quiere salvar nuestras almas. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Para salvar nuestras almas. ¿Ustedes creen que Dios hace todo lo que hace para salvarnos? ¿Para salvar nuestra alma? ¿O por qué creen que mandó a su Hijo a morir a una cruz? Por nuestra alma. Y Jesús vino a esta tierra a entregar su vida por la salvación de tu alma. ¿Y no lo habrá hecho por la salvación de tu vecino que se está perdiendo? ¿O por la salvación de tu compañero de trabajo que es alcohólico? ¿No murió por él? ¿O solo por ti? ¿Verdad? Murió por todos. Porque dice en una carta de Pedro, dice 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos, y estamos tan metidos en nuestra propia vida, ensimismados, tratando de alcanzar la salvación, que se nos olvidan los demás, que se nos olvida que otro necesita salvación y que tu prójimo ahí está herido y tú estás pasando de largo. A veces criticamos el pueblo de Israel, eran rebeldes, después de cruzar el Mar Rojo se rebelaron. A veces juzgamos a los ¿cómo se llama? A los que criticaba a Jesús, los maestros de la ley, a los fariseos. Pero muchas veces no somos diferentes de ellos. Muchas veces nos encontramos igualitos que ellos, tan rebeldes, ¿verdad? Por eso Dios es misericordioso, y por eso necesitamos apelar a la misericordia de Dios todos los días, porque fallamos. ¿O solo yo fallo aquí? ¿Solo yo? Todos fallamos y todos necesitamos la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida, tratando de salir adelante, perdemos de vista a los demás. Debemos sacar nuestra mirada de nosotros mismos y empezar a pensar en los demás. Cuando una vida se enfoca en los demás, su vida es plena. Su vida alcanza niveles que no alcanzarías cuando solo te enfocas en ti mismo. Porque, como dice ahí, el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Nuestra vida como seres humanos
está basada en lo que hacemos para los demás. Eso es un principio de Dios. ¿Cuánto haces por los demás? Y te diré cómo te va en esta vida. Es un principio de Dios, pero te voy a decir algo. Funciona incluso para los no creyentes. Las empresas más grandes del mundo son las más grandes del mundo porque pensaron en los problemas de los demás. Tú hablas, ves libros de superación personal o ves a empresarios y ves frases como esta: ¿quieres un gran negocio? Resuelve un gran problema. Todas las personas exitosas, no estoy hablando cristianos, todas las personas exitosas en el mundo están resolviendo un problema. ¿Por qué? Porque pensaron en una necesidad de los demás. Y por eso se vuelven exitosos, porque pensaron en los demás, ¿verdad? Punto y aparte es que el dinero puede corromper a las personas. Eso es punto y aparte, pero en esencia, si tu vida se empieza a enfocar en los demás, tú vas a alcanzar grandes niveles. Tú vas a lograr cosas que no lograrías cuando te enfocas en ti mismo. Empieza a pensar en los demás. Empieza a dar. Por eso Jesús decía, es mejor dar que recibir. Y muchas veces no lo entendemos. ¿A qué se refiere Jesús? Oye, ¿cómo voy a dar si ni yo tengo? Pues no tienes porque no das. Con Dios es al revés. Lo que en el mundo ves, con Dios es al revés. ¿Cómo voy a dar si no tengo? No. No tienes porque todavía no das. Y si quieres ver a alguien a quien Jesús halagó, fue a la viuda que echó 2 moneditas de cobre. Jesús la halagó. Dice, porque ella dio más que todos los fariseos que echan mucho dinero. Ella ya echó más. Porque nosotros vemos, cuantificamos, ¿verdad?, lo material, pero Jesús estaba viendo la otra perspectiva. Los fariseos daban de lo que les sobraba, aunque daban mucho, pero ella dio todo lo que tenía. Como dice el pastor, Dios ve porcentajes. Dios ve porcentajes. La viuda dio el 100% y los fariseos daban el 2% por ahí en sus ofrendas. Aunque daban mucho dinero, Dios ve porcentajes. Amén. Y cuando nosotros empecemos a vivir de esta manera, así como dice Jesús, el buen samaritano es un ejemplo para tu vida y para mi vida. Nosotros un día fuimos extranjeros, o como dice la Biblia, gentiles, y cuando aceptamos a Cristo nos volvimos judíos espirituales, ¿verdad? Pero ¿de dónde salimos? Entonces es importante que quitemos nuestra mirada de nosotros mismos y empecemos a ver la necesidad de los demás. Y vas a ver tu vida va a cambiar. Dios nos hizo proveedores. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso Dios es proveedor, Dios es protector, Dios es guía. ¿Y cuántos de nosotros estamos siendo proveedores, protectores, guías, educadores? ¿Cuántos de nosotros estamos dando a los demás de la sabiduría que Dios nos da? ¿Cuántos estamos enseñando? ¿Verdad? Entonces debemos aplicar. Este pasaje es bastante interesante por el contexto en el que vivían. Por eso les decía, muchos escuchamos esta historia del buen samaritano, que es una parábola, es una historia, pero que en el contexto era difícil. A un intérprete de la ley tú le decías, el intérprete de la ley odiaba al samaritano. Y cuando Jesús le dijo, un sacerdote que es como tú, pasó y siguió de largo. Un levita que es como tú también, lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano a quien tú odias, sí lo ayudó. ¿Quién fue el prójimo? ¿No? Entonces Jesús nos deja esta enseñanza para que seamos como ese samaritano. No importando nuestra actividad, no importando si somos pastores o predicadores o ministros de alabanza, sino lo único que importa es si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Eso es lo único que va a importar al final de los días. Lo único que va a importar es si amaste a Dios y amaste a tu prójimo. Oye, Jesús, pero yo estuve en la escuela de discípulos,
Y nunca faltaba mi célula, pero no amaste a tu prójimo. Y al no amar a tu prójimo, desobedeces a Dios, y desobedeciendo a Dios significa que no le amas, ¿verdad? Amar a Dios es cumplir sus mandamientos. Cumplir los mandamientos de Dios beneficia a los demás, ¿verdad? Beneficia a tu prójimo porque estás cumpliendo los mandamientos de Dios. Y al cumplir los mandamientos de Dios y beneficiar a otros significa que amo a otros. Entonces, amar a Dios termina en amar a tu prójimo. Por eso Santiago dice, no digas que amas a Dios y aborreces a tu hermano. No es cierto. El que dice eso, tal es un mentiroso. No puedes amar a Dios a quien no ves y no amar a tu hermano a quien sí ves. Porque algo que creo que decía Saúl, o Pedro decía que queremos ver a Jesús, ¿verdad? Queremos verlo. Y muchas veces podemos ver a Jesús en otra persona. Incluso tú puedes ver a Jesús en el espejo. Puede ser. Porque estás viviendo una vida agradable a Él, ¿verdad? Y no significa que sea una vida religiosa. No significa que sea una vida religiosa, porque a nosotros nos toca ver, después del encuentro de varones, a los varones nos cuesta más venir a la iglesia, porque a veces no encajamos. Cuando un varón no tiene el llamado al púlpito, o el llamado a ser pastor, o el llamado a ser un ujiero o un músico, a veces se frustra. Y yo he visto hombres, y realmente me lo han dicho ellos, dicen, yo no me hallo. Para mí no es esto no es para mí. La religión no es para mí, porque lo vemos diferente. Pero cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, entonces es cuando amas a Dios y amas a tu prójimo. Cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida. No nuestra vida la vamos a acomodar a algo que no es nuestro llamado. ¿Cuántos, si somos 500 en Fuente de Vida, cuántos pastores hay? 3, 4, ¿verdad? ¿Qué porcentaje es ese llamado? No todos tenemos el llamado a pastor, el llamado a predicar, el llamado a ser evangelista, pero sí todos tenemos el llamado a ser salvos y ayudar a otros a ser salvos. Y por eso es importante que vivamos nuestra vida amando a Dios y a nuestro prójimo y ayudando al prójimo a ser salvo. Entonces, el fin último de las cosas, cuando tú llegues y entregues esta vida, si la entregas antes de que venga Jesús, si entregas esta vida y te presentas delante de Él, no va a importar nada más si amaste a Dios y amaste a tu prójimo. ¿Ustedes creen esto que estoy diciendo? ¿O se los demuestro con la Biblia? No va a importar nada de lo que hiciste. Señor, yo daba mis diezmos. Yo no daba el 10%, daba el 20%, daba el 15%, eso no va a importar. Señor, yo ofrendaba y daba las misiones y oraba por los enfermos y echaba fuera demonios, eso no va a importar. Lo único que va a importar es si amaste a Dios y amaste a tu prójimo, es lo único que va a importar. Te lo voy a demostrar. Vámonos a Mateo 25. Mateo 25. Jesús contó la parábola o la historia, una historia del buen samaritano, ¿verdad? Aquí Jesús va a contar otra historia, pero esto no es una parábola, esto no es una historia que Jesús inventó para ejemplificar algo. Aquí Jesús está hablando del futuro, de lo que va a suceder en el futuro. Mateo 25, 31. Con esto terminamos, con este pasaje terminamos. Debemos dejar de enfocarnos en nosotros mismos y empezar a pensar en los demás. Te lo digo, si quieres que te vaya bien en tu trabajo, empieza a pensar en los demás. ¿Quieres que te vaya bien en tu negocio? Empieza a pensar en los demás. ¿Quieres que te vaya bien en tu empresa? Empieza a pensar en los demás. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres que te vaya bien en tu familia? Con tus vecinos, con tus amigos. Empieza a pensar en los demás.
Cuando empieces a pensar en los demás, tu vida va a cambiar, va a ser tremenda. Va a ser algo que nunca te imaginaste. Pero nos enfocamos tanto creyendo que nosotros podemos salir adelante solos, pensando solo en nosotros mismos. Si esto lo dijo Dios, te va a servir para cualquier área. Te va a servir para cualquier área. Dice, versículo 31, Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está diciendo lo que va a pasar. Cuando yo venga, me voy a sentar en mi trono. Y serán reunidos delante de él todas las naciones. Todos nosotros nos vamos a reunir delante de él en la segunda venida de Cristo. Y apartará a los unos de los otros. ¿Cómo? Aquí viene un ejemplo. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así va a venir el Rey de Gloria y va a separar los unos de los otros. Así como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre. Eso es algo que va a suceder, Eso es algo que va a suceder. No es una parábola, no es una historia. Jesús está declarando lo que va a suceder. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Wow. ¿Cuántos practicamos esto? ¿Lo repito? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cuándo, Señor, tuviste hambre y te dimos de comer? Por cuanto lo hiciste con tu vecino, lo hiciste por mí. Por cuanto lo hiciste con ese pordiosero que aunque apestaba te acercaste y le diste algo de comer. Que aunque te caía mal esa persona, lo ayudaste. Que aunque tu vecino te hacía la vida imposible, tú fuiste amable con él y le pediste perdón y le presentaste el evangelio. Por cuanto me ayudaste cuando se me ponchó una llanta, ¿te acuerdas? En el periférico, te bajaste y me ayudaste. Por cuanto le hiciste a él, lo hiciste a mí. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí está la respuesta del maestro de la ley. Muchos nos
podemos llevar sorpresas. Señor, pero yo iba a la iglesia todos los domingos. Yo barría las hojas. ¿Y qué hiciste por tu prójimo? Esta no es una parábola. Esta no es una historia de Jesús para ejemplificar algo. Eso es lo que va a suceder. ¿De cuáles quieres ser? ¿Verdad? ¿De cuáles quieres ser? A veces que te llamen para ir a orar por un enfermo. Sí, estoy viendo mi programa. Estoy viendo el fútbol. Que te llamen para platicar de un problema, para desahogarse. Es incómodo, ¿verdad? Te saca de tu incomodidad. Ya me había acostado a dormir. Pero si no empezamos a practicarlo, puede ser Jesús que se te acerque en un semáforo disfrazado, ¿verdad? Es nuestro corazón el que por amar a Dios ames a tu prójimo. Es de cada uno de nosotros. Y puede que haya argumentos, sí, puede que haya miles de argumentos. No le doy porque va a ir a comprar su droga. Si estás seguro de eso, si le das, le vas a hacer un daño. Pero ¿cómo sabes tú? Tú no sabes si lo va a hacer. Y tu responsabilidad termina hasta que tu conciencia te lo permita, porque si se lo vas a dar y sabes que va a ir a comprarse droga, entonces lo estás dañando más. Pero si no sabes, a lo mejor sí tiene hambre, ¿verdad? Eso ya no depende de ti. Tú le das por tu amor a Dios y porque le amas a Él. Y a lo mejor podemos ayudar de muchas maneras, no solamente de dinero, ¿verdad? Darles de comer. Debemos empezar a practicar la ayuda. Primero está tu vida, por supuesto, para que seas salvo, pero también están los demás. Empieza con tu familia, empieza con los de tu célula, empieza con tus vecinos, ¿verdad? Ayuda a tus vecinos. Con ese vecino que siempre te has peleado, con ese, el de la derecha, con el que siempre te has peleado, ve y pídele perdón. Límpiale ahí su frente, ¿verdad? Llévale un panecito, aunque te caiga mal, ¿verdad? Porque un mandamiento es ama a tu prójimo, es un mandamiento. Ahora, ya entendimos que amar no es sentir bonito por la persona, ¿verdad? Amar a tu prójimo es hacerle un bien. El pordiosero que apesta, que está hecho pipí, popó, y tú vas y le das algo de comer, ¿sabes qué hiciste? Lo amaste. Aunque te tapaste la nariz porque huele feo, lo amaste. Cuando hiciste algo por tu jefe que te hace la vida imposible, lo amaste, aunque te caiga mal, lo amaste. Esa es la correcta definición de amor. Por eso muchas veces no entendemos, ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Oye, ¿cómo voy a amar a mi prójimo si me hace la vida imposible? No lo puedo amar, solo lo veo y se me retuercen aquí adentro se me retuercen las tripas con solo de verlo. Pues ámalo. Parece, ¿cómo lo voy a amar? Ámalo. Es que no me cae bien, por eso, aunque no te caiga bien, ámalo, ¿verdad? Ese es el verdadero concepto de amor, de amar a tu prójimo. Ámalo, aunque no se lo merezca, aunque no te caiga bien. Ama a tu prójimo. ¿Sabes por qué tienes que amar a tu prójimo? Porque se supone que amas a Dios y le obedeces, ¿verdad? Y necesitamos empezar a practicar, pues, si queremos ser salvos, ¿verdad? ¿Cómo debo vivir? Dijo el intérprete de la ley. ¿Cómo debo vivir? ¿De qué manera? Para heredar la vida eterna. Aquí ya nos lo explicó Jesús. Más claro no puede estar. ¿Ya visitaste al enfermo? ¿Ya fuiste a la cárcel? ¿Ya visitaste a los huérfanos? ¿Ayudaste a la viuda?
Muchas veces queremos evangelizar a la gente con religión. A veces queremos evangelizar a la gente con religión, con nuestra Biblia, creyéndonos perfectos y que la persona es un pecador, pero así no se evangeliza a la gente. A mí, cuando me platicaron de la iglesia cristiana, yo respondí: yo no quiero cambiar de religión. Yo no quiero, yo puedo dejar de tomar, pero no quiero, porque me estaban presentando una religión, no me estaban presentando a Jesucristo. Pero cuando tu vida habla más que tu boca, cuando tu vecino, que es medio chismoso, ¿verdad que es chismoso? ¿No? El de la derecha es chismoso. Es medio chismoso, dice: oye, el vecino, ¿te diste cuenta cuando dejó de tomar? Pues fue al templo. Desde eso ya no se pelea con nosotros. ¿Viste el vecino? ¿Viste que limpió aquel frente? Bueno, quién sabe qué está haciendo. Algo está haciendo ese vecino. Y cuando pase el tiempo y se presente un problema: vecino, ayúdame, te va a decir cómo vives. Y entonces tu testimonio va a ser poderoso porque vio tu cambio. No como mi amigo, mi compañero de trabajo, cuando yo me convertí a Cristo, le hablé de Cristo y me dijo: no, gracias. Mi vecino lleva años invitándome, y ¿sabes qué? Está peor que yo, cada día está peor. Ahora le pega a su esposa, ahora entre semanas se emborracha, los domingos no, porque va a su templo. Dios mío, ese ejemplo es poderoso también, te vacuna contra el evangelio. Pero cuando tu vida es íntegra, no necesitas hablar de religión, necesitas dar el ejemplo, es todo, dar el ejemplo. Solo Dios lo sabe, pero híjole, qué difícil es que un religioso entre al reino de los cielos. Pero solo Dios lo sabe, no podemos juzgar, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a practicarlo. La gente muchas veces rechaza a Dios no por ser Dios, rechaza a Dios por el concepto que tienen de Dios. ¿Y quiénes le dan ese concepto al mundo? Los cristianos. ¿Sabes qué le dijo Pablo a los judíos? Por causa de ustedes es blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles. ¿Sabes qué diría Pablo en esta época? Por causa de los cristianos es blasfemado el nombre de Dios entre los no creyentes. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la vida con Dios no es religión. La vida con Dios no es golpes de pecho y soy perfecto y critico a los demás porque son pecadores. Cuando empecemos a vivir nuestra vida ayudando a los demás, va a ser otra cosa. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a, ojalá que podamos tener la sabiduría para aplicar estos. Estos son dos pasajes en los que Jesús nos revela tremendamente la voluntad de Dios. Dos pasajes en donde el mensaje es poderosísimo y nos da la revelación de la vida eterna. Esos dos mensajes donde Jesús nos habla, debemos pedirle al Espíritu Santo la sabiduría para poder aplicarla a nuestra vida. No se puede quedar solo en un mensaje y no podemos seguir viniendo cada domingo y recibiendo mensajes y no aplicarlos. Este es poderoso. A lo mejor un domingo nos hablan de cómo mejorar nuestra vida en cierta área, y si no la aplicamos, pues muchas veces no logramos sanar eso o resolver esa situación. Pero no lograr resolver tu salvación, eso es grave. Todo lo que hace Dios, todas las promesas de Dios, todas las bendiciones de Dios son para que tú y yo seamos salvos.
y para que el prójimo sea salvo. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otro método. El todo de Dios somos tú y yo. El por qué hace todo, no me malinterpreten. El por qué hace todo somos tú y yo. ¿Por qué hace Dios lo que hace con este mundo? Porque te ama a ti, ¿verdad? Y no quiere que nos perdamos. No quiere que nos perdamos. Por eso vamos a darle gracias esta mañana, porque queremos ser hijos. No sé si tú, pero muchos queremos ser hijos de Dios obedientes, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Amén. Amén. Dile al que está a tu derecha: Dios te ama. Tú respóndele: yo también te amo a ti. Te voy a amar. Dios te ama, Dios te ama. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. El amor no es un sentimiento. Pon tu mano derecha en tu corazón. El amor no es un sentimiento. El amor es hacer el bien a los demás. El amor se demuestra. El amor se lleva a cabo con acción. El amor no es sentir bonito, el amor es hacer algo por alguien. Empieza a practicar el amor en tu vida. Ayuda al pobre, ayuda al hambriento, ayuda al enfermo, ayuda al que está en la cárcel, ayuda al necesitado, ayuda al herido del alma, ayuda al que robaron y golpearon y lo dejaron en medio del camino. Aunque sea heridas del alma, hay gente con tanta necesidad, gente que te necesita a ti y a mí, y que Dios anhela que vayamos a demostrar su amor, el amor de Dios en nosotros. Por eso te pedimos, Padre, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos muestres la mejor manera de llegar a las personas. No queremos ser religiosos, no queremos, Padre, ser nada más que representantes tuyos, embajadores tuyos. Que vayamos abriéndonos camino en esta tierra, Señor, y que podamos ayudar a mucha gente. Yo te pido, Señor, que siembres esta semilla en nuestros corazones, pero también te pido la sabiduría para que podamos llevarla a cabo. Levanta tus manos. Padre, bendice a cada persona. Bendice a cada persona. Pon ese fuego en cada uno de nosotros. Pon ese fuego por las almas. Ese amor que tú tienes por los perdidos, Señor, ponlo en nosotros. Que alcemos nuestra mirada de nuestro interior y que veamos la necesidad allá afuera. Te bendigo, Padre. Y te pido, Espíritu Santo, que llenes nuestra vida, llena nuestra mente. Llena, Padre, llena a cada persona que está aquí. Llénanos, llénanos. Llénanos, Padre. Danos ese denuedo para hablarle a los perdidos. Queremos ser buenos representantes tuyos, Señor, y que la gente te glorifique